Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto dos temas muy importantes para la región. Vamos a hablar primero de lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas entre los gobiernos de Argentina, Perú y Ecuador y el gobierno de México, una situación bastante compleja, especialmente en medio de un proceso electoral. Y también vamos a hablar sobre las elecciones en Venezuela, que ya se vienen en algunos meses y han habido varios cambios en las últimas semanas. Pero comencemos con lo que viene ocurriendo con el gobierno de México. Han sido un par de semanas intensas para el gobierno de López Obrador. En primer lugar, comenzó con un enfrentamiento hace unos días contra Javier Milei, el presidente argentino. Luego ocurrió un impasse internacional cuando creo que nadie esperaba que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa mande a las fuerzas del orden a irrumpir en la Embajada de México en Ecuador para poder arrestar a Jorge Glass, el ex vicepresidente ecuatoriano que enfrenta cargos de corrupción. Y por último, en los últimos días, el gobierno de México ha impuesto el sistema de visas para los peruanos. El gobierno peruano ha respondido también imponiendo visas para los mexicanos, lo cual ha sido un tema de discusión en ambos países bastante importante. Para hablar sobre estos temas nos acompaña desde Hermosillo, Sonora, Marco Antonio Paz Pelat. Marco Antonio, bienvenido. Muy buenos días, qué gusto saludarlos, Araceli, a la orden. A ver si nos puedes ayudar a entender qué ha pasado en las últimas semanas en México. Podemos comenzar tal vez con el tema de Daniel Noboa, ¿no? Porque creo que a todos nos ha sorprendido ver algo que hace mucho tiempo no se veía, que es que se irrumpa en una embajada en otro país. ¿Por qué crees que ha ocurrido esto y cuál ha sido la reacción del gobierno de AMLO? Muy bien, lo que hay que contextualizar es cuál ha sido la forma en que ha aplicado la política exterior mexicana el actual presidente de la República. El presidente tiene como antecedentes pues una vieja doctrina denominada Estrada de nuestro país de independencia y de no intervención en los asuntos internos de los países. Durante muchos años fue reconocido México por esa postura y también su apertura para apoyar en casos de solicitudes de exilio político de algunos actores en América Latina o en el mundo entero, como el caso de España. Sin embargo, esa postura cambió con este presidente. Este presidente tiene una militancia muy clara respecto a los que considera aliados y ha aplicado, digamos, una razón diferente. A los que no son aliados se les aplica esta postura Estrada de no intervención, pero cuando son aliados sí hay una postura muy clara de apoyo. Empezamos su administración con un tardío reconocimiento, por ejemplo, al triunfo del presidente Biden contra Trump. Fuimos de los últimos países que reconocimos ese triunfo, a pesar pues de la importancia que tiene las relaciones con Estados Unidos. Y a partir de ahí pues se dejó claro cuál era el punto, ¿no? El presidente toma partido desafortunadamente en algunos elementos y es muy reactivo cuando hay una opinión principalmente de Estados Unidos respecto a los asuntos internos del país. Entonces, en este contexto no extraña que el presidente haya aprovechado para hacer un comentario, una aseveración que no puede probar respecto a la elección pasada de Ecuador, y eso desata esta crisis con Ecuador, que deriva pues en esta toma violenta, criticable pues desde el punto de vista del derecho internacional, pero es una consecuencia de este contexto. El presidente además es un presidente muy activo, pese a que estamos en un proceso electoral y que las leyes mexicanas impiden que los presidentes tengan este peso en la agenda pública, lo cual puede implicar que sea un elemento más de distracción del presidente para quitarle protagonismo a las campañas presidenciales en favor de su candidata a la presidencia de su partido político, ¿no? Entonces, este tema está lleno de elementos variados, complejos, pero que seguramente es parte de una estrategia del propio presidente. Una de las, digamos, de las conclusiones que uno podría sacar de todo este impasse internacional que ha habido con Ecuador es que el gobierno de AMLO sale fortalecido de esto. ¿Cuál ha sido la reacción que han tenido los mexicanos frente a esta situación? ¿Ha sido, digamos, un factor unificador de los mexicanos en respaldo del gobierno y de la reacción del gobierno? Yo creo que mucho de esta acción fue ese cálculo, ¿no? Ese nacionalismo que nos inspira tanto a los mexicanos, principalmente en nuestra lucha con Estados Unidos,
Pero yo te diría, Araceli, que se dio parcialmente. Me parece que todas las fuerzas políticas se han pronunciado en condenar esta intervención del ejército a la embajada, que es una violación clara al derecho internacional. Creo que ahí no hay discusión. Sin embargo, muchos actores no compran el argumento, el fundamento en el contexto que se dio esta invasión y critican pues una provocación probablemente del presidente, una actuación no muy, digamos, conveniente que desató esta crisis. Entonces creo que eso ha debilitado la fuerza de la condena de las diferentes fuerzas políticas. Todos han tenido que cumplir pues con el compromiso de hacer explícito su apoyo y su condena, pero no se ha convertido en un tema, tal vez como esperaba el presidente, de unidad nacional en torno a él. Bueno, nos acompaña ahora también el economista Julio Clavijo desde Ecuador. Bienvenido, Julio. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, estamos hablando un poco sobre la situación de México y Ecuador y nos contaba Marco un poco la sensación y el análisis que se hace desde México, pero desde Ecuador, ¿cuál es el análisis que se hace después de haber visto que las fuerzas del orden ecuatorianas irrumpieran en la Embajada de México? ¿Y cuál crees que han sido las consecuencias para el gobierno de Daniel Noboa? Es importante dejar en claro que aquí hay dos visiones, ¿no? Primero la visión local y la visión internacional. Desde lo local, el presidente tiene todo el respaldo y todo el apoyo de los ecuatorianos. Es más, fue aplaudido porque es el colmo que cada vez que hay alguien con sentencia ejecutoriada, busque las embajadas como una alternativa para escapar a la justicia. En el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, él no solamente que es un delincuente, sino que también tiene una sentencia en firme, y no por un caso, sino por varios casos. Entonces, la embajada mexicana estaba en la obligación de entregarlo a la justicia ecuatoriana. Ante una inminente fuga real, el presidente lo que hizo respetar es la justicia ecuatoriana y evitar que se siente un precedente, como ya estaba sentado cuando la ex ministra María de los Ángeles Duarte se fugó de la embajada de Argentina hacia Argentina con el apoyo en ese entonces de Cristina Fernández, y seguir haciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es importante tener claro que a nivel local el presidente tiene todo el apoyo, todo el respaldo, mientras que a nivel internacional sí hay una condena, algunos más fuertes que otras, pero aquellos que están haciéndose escuchar hoy en día desde el exterior, desde lo internacional, es principalmente los aliados del Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, entre otros. Mientras que las grandes potencias lo que han hecho es tomar una medida mucho más tibia, indicando que, bueno, traten de resolver entre ustedes sus diferencias, ¿no? Correcto. Y justo una repregunta sobre ese tema, Julio, porque, digamos, ha sido un impasse internacional y al menos desde la perspectiva, creo que de los analistas internacionales, al menos ha habido un rechazo más o menos parejo, sin importar tanto la ideología sobre lo que ha ocurrido. ¿Te parece que la captura de Jorge Glass ha sido suficiente victoria para el gobierno de Daniel Noboa como para compensar, digamos, este rechazo internacional? Yo creo que sí, era necesario porque no es posible. Ecuador está luchando una guerra directa contra el narcotráfico. El presidente está luchando contra el narcotráfico. Y de hecho, el próximo domingo, parte de esa guerra, y que tiene que ver justamente con eso, está la consulta popular. Y en la consulta popular lo que se va a votar es justamente la extradición de aquellos narcotraficantes o sentenciados a países que lo requieran. Por ende, la consulta popular es clave y también ha demostrado, para el caso ecuatoriano particularmente, que
El señor Jorge Glass, en este caso, estaba con arresto domiciliario y fue a la Embajada de México. Estaba demostrado, y ahorita salió con el caso Metástasis y el caso Purga, que su arresto domiciliario, la libertad condicional que le había dado un juez, la había financiado un narco, Leandro Norero. Había pagado $250,000. Es decir, ya no es una suposición, hay pruebas en firme que el narco estaba financiándolo. Y en el caso del señor López Obrador, en México hay varios indicios que demuestran también una suerte de contubernio entre el narcotráfico y la política. Entonces, vemos que esta encrucijada, por decirlo así, tiene como fondo o como médula el narcotráfico con tintes políticos. Podemos hablar, de hecho, de una narcopolítica coordinada que está tratando de empañar la consulta popular que se va a votar aquí en Ecuador la próxima semana y que lógicamente sería un golpe duro para el crimen organizado internacional. De hecho, durante las últimas semanas se hablaba también, y lo hemos hablado en algunos otros programas, sobre el impacto que puede tener los vínculos que están saliendo entre Andrés Manuel López Obrador y los cárteles de drogas. Marco, una pregunta. ¿Cómo crees que está afectando, digamos, esta situación de Ecuador y la situación del vínculo con los cárteles al proceso electoral que hay en México, ¿no? Porque es un proceso electoral igual también que tiene sus propias particularidades. Yo creo que hay que reconocer que hay dos visiones sobre este problema. Uno, la visión política, donde cada gobierno está haciendo uso en términos locales de este asunto, ¿no? Cada gobierno ha planteado su posición y cada gobierno a su vez se ha criticado entre sí con una serie de supuestos que no pueden probar, ¿no? Decir que la narcopolítica está detrás de esto como un hecho comprobado y firme, me parece que es una aseveración bastante compleja. Y el otro hecho es el derecho internacional. Pese a que pudiera haber, desde el punto de vista de la óptica del gobierno de Ecuador, una razón, no se puede violar el derecho internacional. No se puede entrar a una embajada con un ejército a extraer a una persona por la razón que ustedes gusten y quieran, porque está perfectamente definido. Creo que ahí está claro que hay un exceso que tiene que ser reparado. Y es también un tercer elemento que podría ser totalmente legítimo el reclamo del gobierno de Ecuador a no asilar a personas que tienen estas acusaciones de corrupción. Entonces, yo creo que sí se está convirtiendo en un tema que está pasando del derecho internacional a el uso político de cada uno de los gobiernos en cuanto a sus coyunturas electorales. Claro, cada gobierno, digamos, hace un análisis de cuál es la posición que de repente políticamente les va a traer más réditos para lograr eso. Pero ¿tú crees que va a tener algún tipo de, digamos, incidencia a favor de Claudia Sheinbaum y de repente Xóchitl Gálvez va a tener más problemas en tratar de remontar ese proceso electoral? No creo que tenga impacto en el proceso electoral mexicano. La verdad es un tema totalmente marginal. El pasado domingo se dio el primer debate presidencial y a excepción de Claudia Sheinbaum, que al inicio de su intervención felicitó al personal de la embajada por su actuación y les dio la bienvenida a nuestro país, en el transcurso pues, del debate no se volvió a mencionar. No es tema, digamos, en la contienda política. Tal vez es un tema más de los muchos que el presidente utiliza para distraer, para atraer la atención y en ese sentido poder contribuir a apoyar a su candidata, pero en este momento no es tema. Hay una condena prácticamente de todos los actores a la violación al derecho internacional. No hay una posición de fondo respecto a la razón por la cual se dio, que es un tema interesante e importante evaluar. Aquí no está profundizándose en eso. Me parece que es un asunto que va a pasar de largo en el tema electoral. Sí, ciertamente es un tema interesante, ¿no? Como, digamos, el balance político que hace cada presidente para ver cómo jalar agua por su molino de repente los lleva a tomar decisiones, digamos, que pueden ser bastante complejas y algunas veces criticables. Bueno, gracias por acompañarnos, Julio.
Gracias. Vamos a una pausa y volvemos para seguir hablando sobre la situación ya no de México con Ecuador, sino con el presidente argentino y también con el gobierno peruano. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre la situación del gobierno de México con diversos gobiernos en la región. Estamos con el consultor en políticas públicas, Marco Antonio Paz. Marco Antonio, una pregunta. Digamos, hemos estado hablando un poco sobre el tema de las embajadas, específicamente sobre cómo se usan las embajadas, digamos, para esconder o para darle asilo político a los aliados del gobierno de México. Y pasó también en Perú, ¿no? Que había, cuando Pedro Castillo dio el golpe de Estado, había el miedo en los ciudadanos de que fuera la Embajada de México a la que fuera a refugiarse, y de hecho como que varias personas trataron, digamos, de poner obstáculos en el camino para que Pedro Castillo no llegue. ¿Tú crees que hay una política sistemática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, digamos, de defensa de sus aliados, específicamente solo ese tema, o crees que viene, digamos, acompañado de una narrativa política más grande, o, digamos, tratando de asumir el liderazgo de la izquierda en la región? No, yo creo que no. El presidente López Obrador no decidió pues ser un líder a nivel regional. Tuvo la oportunidad, tuvo la invitación, tuvo las coyunturas y lo rechazó. Es un presidente muy abocado a lo local, a lo nacional. Y recordemos el caso del rescate de Evo Morales en Bolivia, ¿no? Que prácticamente mandó un avión a que lo rescatara de la situación tan compleja que se había dado al finalizar su gobierno y fue traído a México para cuidarlo, ¿no? Ha sido una postura muy diferente. En el caso, pues, de los aliados, ha sido una postura clara de apoyo, de respaldo, de resguardo. Y en el caso de otros conflictos donde él no tiene una alineación, digamos, ideológica, ha sido una postura tradicional mexicana de no intervención, de respeto y demás. Creo que sí está inserta insisto, en esta agenda política e ideológica del presidente, pero se limita básicamente al contexto nacional. No ha querido jugar un rol, de hecho se le critica de que ha sido poco participativo en los diferentes eventos internacionales. No asiste el presidente, siempre manda prácticamente a un responsable, a un representante, y esto pues desdibuja esa oportunidad de liderazgo que ha tenido. Marco, una pregunta. Justo sobre ese tema que decías que se está preocupando tal vez un poco más por el tema interno, me parece interesante preguntarte cuál es el análisis que haces del enfrentamiento que ha tenido AMLO con Javier Milei durante las últimas semanas. Era el choque más lógico que todo el mundo esperaba. Decíamos, tarde o temprano van a tener una diferencia, y se dio más temprano que tarde. Me parece que son dos posiciones ideológicas y además de dos polemistas muy importantes que basan pues su fuerza política en esa capacidad narrativa que tienen y esa forma de expresarla y de dominar las agendas nacionales, ¿no? Finalmente creo que los dos entendieron que iba a ser muy complicado que algunos de los dos ganaran y que probablemente los dos podrían perder por sus capacidades mutuas al respecto. Y se firmó de alguna forma en los hechos la sana paz, ¿no? de darle posposición. Tal vez ha sido el único caso donde no se ha avanzado en esta polémica, porque vemos el caso, por ejemplo, de España, donde el presidente, acerca de una serie de aseveraciones, pautó o pausó, mejor dicho, la relación con España. Esta se ha seguido derivando en pequeños enfrentamientos a lo largo de esa posición. No ha sido así en el caso del presidente argentino Milei, porque yo creo que los dos se respetan en cuanto a su capacidad de influencia y de polémica, ¿no? Justamente como decías, es un enfrentamiento bastante esperado, pero claro, yo tenía un poco, tal vez la pregunta iba por el lado contrario, ¿no? Porque decías que de repente ambos se han dado cuenta que los dos pueden perder, pero mi pregunta es si ¿no crees también que los dos se han dado cuenta que pueden ganar, digamos, dado sus respectivas bases, como la pelea ideológica esperada entre dos personas que son bastante populares, bastante también mediáticas,
que pueden darse buenos golpes, ¿no crees que también puede generar réditos políticos para cada uno desde su esquina? Yo creo que hicieron sus cálculos políticos y no les salió la ecuación. Yo creo que vieron que era tal vez un empate, algo que les dejaba, pero también les quitaba, y encontraron otros temas. O sea, la verdad es que este tipo de personajes tienen muchos temas, porque tiene una gran capacidad de locución, tiene una gran capacidad carismática de presencia en los medios, de influencia en la opinión pública. Entonces, son bastante prácticos, ¿no? Entran a los temas que les deja y a los temas que no los deja los hacen por un lado, porque ellos van en términos de su, digamos, de su valía política. O sea, su principal criterio de actuación es cómo se fortalecen. No necesariamente en todos los casos son los temas nacionales. Correcto. Y ya sobre el tema de Perú, ¿qué ocurrió además en los últimos días? ¿Por qué el gobierno mexicano ha impuesto las visas a los peruanos? ¿Y cómo toman también la respuesta de Perú de también imponer visas para los mexicanos? Es otra guerra de intensidad media, ¿no? Con el gobierno de Perú. Ha habido diferentes diferendos en temas y hay una clara ruptura en la relación política con el gobierno peruano. Y yo creo que pues parte de esta intencionalidad, esta presencia o esta justificación es ir actuando con ciertas medidas diplomáticas como el tema de las visas. Es totalmente, no solamente injustificado, no se justifica de ninguna forma esta medida, como también nosotros, como el gobierno mexicano se ha quejado de medidas similares, por ejemplo, del gobierno canadiense a los mexicanos, ¿no? No solamente es injustificada, es totalmente insostenible, porque lo único que afecta es a los connacionales de uno y de otro lado, pues, o sea, no tiene mayor consecuencia más que dos gobiernos que tienen diferencias y que afectan a los ciudadanos con estas diferencias. Me parece fuera totalmente de lugar. Ciertamente la situación que tiene México con los diferentes gobiernos de la región es bastante interesante, especialmente porque Andrés Manuel López Obrador ya también está de salida y el cambio de gobierno también va a ser interesante ver cómo se va a reacomodar la región a partir de ese cambio. Muchas gracias por acompañarnos, Marco Antonio. Encantados, estamos para servirles. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Vamos a una pausa y volvemos para hablar sobre la situación en Venezuela. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Venezuela, que viene llevando a cabo un proceso electoral bastante complejo y complicado, y podemos hacer un repaso de lo que ocurrió en las últimas semanas para comenzar a entender qué está ocurriendo, ¿no? En primer lugar, siempre hubo una discusión sobre si la candidata de la oposición, la candidata que hace unos meses había recibido más de 2 millones de votos de venezolanos en todo el mundo, María Corina Machado, iba a poder ser inscrita como candidata oficialmente para el proceso electoral, ¿no? Esto debido a que hace algunos meses también se impuso una nueva inhabilitación a María Corina Machado, una inhabilitación que la oposición entendía como que era ilegal, pero digamos, en un gobierno como el de Nicolás Maduro es difícil poder luchar este tipo de medidas cuando claramente no hay separación de poderes. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia también ratificó la inhabilitación, haciendo que formalmente María Corina Machado no pudiera postular y no pudiera ser inscrita. Digamos, entendiendo este contexto, lo que hizo la oposición, que en este momento todavía estaba unida, fue elegir una candidata en representación de María Corina, la profesora de filosofía Corina Lloris, una persona que al no haber ejercido nunca un cargo público difícilmente podía ser inhabilitada. Entonces, digamos, creo que la oposición pensó que esa era una buena salida para el problema que tenían con María Corina Machado. Sin embargo, en el día en el que tenían que inscribir las candidaturas, ninguna de los partidos que tenían las tarjetillas para poder inscribirse podía inscribir a Corina Lloris. Esto generó, digamos, bastante preocupación porque parecía que la oposición se podía quedar sin candidatos. Lo que terminó ocurriendo es que los distintos partidos que sí tenían la cartilla para poder inscribir candidato terminaron inscribiendo candidatos de sus propios partidos, ya no personas que iban en representación de María Corina. Digamos, el análisis que se dio en ese momento es que como en Venezuela es posible sustituir a los candidatos,
estos candidatos mantenían viva la inscripción de la oposición y en algún momento del siguiente mes podía inscribirse una candidatura, digamos, más cercana a lo que fue votado en las elecciones primarias de hace algunos meses. Entonces, estamos en una situación compleja porque todavía no queda claro quiénes van a ser los candidatos de oposición que se van a enfrentar a Nicolás Maduro, y en los últimos días el gobierno de Nicolás Maduro también ha anunciado que va a invitar a observadores de la Unión Europea para seguir el proceso electoral. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el análisis de lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas en Venezuela, y para eso nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César. Muchas gracias, siempre un gusto estar acá. Y también nos acompaña desde Lima, Perú, el analista político Lucho Núñez. Bienvenido, Lucho. Gracias, me encantaría estar en Toulouse, una de las ciudades más hermosas de Francia. Creo que a todos nos encantaría estar ahí en estos momentos. Pero Luis, me gustaría comenzar contigo. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que la oposición termine inscribiendo a un candidato que, digamos, sea de una oposición real? Mira, el gobierno selecciona a los candidatos que van a participar en las elecciones. Eso suena un poco extraño, pero después de la telenovela que acabas tú de narrar, cualquier cosa puede pasar. Fíjate, hace pocos días eligieron las fotos que van a ir en la tarjeta, en la boleta, que es una boleta electrónica, como se sabe. Bueno, hay como 19 fotos de Maduro y entonces los demás candidatos tienen una fotito. El caso de la Mesa de la Unidad presenta por ahora, como tú dices, puede ser cambiado, al embajador Edmundo González, una persona a quien tuve el gusto de conocer y trabajar con él, y que es el candidato suplente de Corina Yori y de María Corina. Recordemos que varias veces el vicepresidente Diosdado Cabello ha dicho: nosotros vamos a ganar estas elecciones sí o sí. Frente a ese anuncio que ellos han llamado la operación bolivariana violenta, no sé qué, cualquier cosa puede pasar, pero yo tengo la impresión que el 28 de julio quien será elegido en la elección será Nicolás Maduro. Correcto. Y César, ahora entrando un poco al tema de los observadores internacionales, ¿no? Porque, digamos, parece curioso que siendo un proceso electoral, digamos, tan accidentado, justo para esta parte vayan a invitar a observadores. ¿Tú crees que esto va a cambiar en algo el panorama? ¿O por qué crees que a Nicolás Maduro siente que le conviene que hayan observadores internacionales de la Unión Europea? No, a Nicolás Maduro le conviene que hayan observadores internacionales de la Unión Europea, y no solamente de la Unión Europea, creo que hasta invitaron al Centro Carter, tal vez inviten a la OEA, muchos otros, porque tal como está hecho el sistema electoral venezolano, que si bien se hacen fraudes escandalosos, el observador internacional realmente no observa nada. Puede ir a un centro electoral de una zona clase media, ahí va a ver a la gente haciendo su cola, votando, depositando su voto en la caja, aparentemente todo muy cívico, muy normal, pero en los centros donde van a haber hechos de violencia o muchísimos centros electorales que son fantasmas, que no existen. Yo sé que esto es difícil de entender, pero para el que no es venezolano, en Venezuela hay centros electorales que no existen, materialmente no existen, físicamente no existen. Yo quiero entrar un poco a esto porque normalmente estamos acostumbrados a los pronunciamientos, digamos, de los bloques de derecha en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero últimamente lo que ha venido pasando es que también estamos viendo, digamos, algún tipo de pronunciamiento de los que en teoría son aliados de Nicolás Maduro sobre lo que viene ocurriendo con el proceso electoral, ¿no? Porque muy conocido fue y sonó bastante el enfrentamiento que creo que tuvo AMLO con María Corina, donde le decía, digamos, ya deja de quejarte y postula a alguien en representación tuya para que se pueda llegar el proceso electoral. Eso fue exactamente lo que hizo María Corina Machado, y ahora, claro, AMLO ha tenido que salir a decir, bueno, es que en verdad deberían dejar de postular a los candidatos o no se puede meter a escoger el candidato del gobierno de Nicolás Maduro. Lo mismo ha ocurrido con Boric. ¿Tú crees que, digamos, esto podría ser un punto de inflexión para que sus propios aliados comiencen a criticar más al gobierno de Nicolás Maduro? ¿O crees que podría ser, digamos, simplemente una especie de show para, digamos, un poco como evitar críticas? Me gustaría saber tu opinión, Luis. Yo creo que todo esto es parte de un show. Eso que tú hablas de AMLO también lo ha dicho Petro, lo ha dicho Lula, pero Lula va a enviar observadores. Y como decía el colega, la Unión Europea haría muy mal, igual que el Centro Carter,
prestarse para ese show. Hay una sutileza que valdría la pena hablar sobre los observadores. En Venezuela esa palabra no se usa. Se usa acompañantes del proceso. Ya por ahí tú ves la sutileza de cómo van a hacer la trampa. Efectivamente, van a mandar una serie de observadores acompañantes del proceso a locales en Caracas, en Maracaibo, en Valencia, de clase media, pero como decía el colega, el tema de los centros de votación fantasmas es ahí donde ellos ganan la elección. Mira, la última vez que yo tuve que estar en Venezuela para renovar mis documentos, a mi lado había una cola muy interesante. Chinos, iraníes, rusos. ¿Qué te puedo decir? Una serie de gente que por sus rasgos físicos tú veías que no eran venezolanos. ¿Y qué les estaban dando? La nacionalidad. Toda esa gente vota en la elección como si fueran venezolanos. Y muchos de ellos votan en estos centros más alejados para que la gente no se dé cuenta que están haciendo trampa. Aquí va a haber una enorme trampa, aquí va a haber unos acompañantes de varios países que no debería prestarse la Unión Europea para ese circo, porque siempre caen en la trampa. Y yo no entiendo, por cierto, al Centro Carter. Yo fui jefe de la misión del Centro Carter en el Perú en el año 2000 y 2001 y jamás me prestaría para un circo. De hecho, denuncié fraude en las elecciones del 2000 entre Fujimori y Toledo. César, me gustaría preguntarte un poco por lo que estabas comentando sobre los centros de votaciones que no existen, a ver si nos puedes aclarar un poco cómo funcionan, digamos, los procesos electorales en Venezuela en los últimos años, digamos, en medio de los gobiernos chavistas. Y también me gustaría preguntarte un poco lo mismo que le pregunté a Luis, ¿no? Si crees que estos pronunciamientos de los gobiernos de izquierda son más bien un show o si hay una preocupación real sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Mira, en Venezuela no se hace un fraude, sino múltiples fraudes dentro de la misma elección. Primero tienes a gente que tiene varias cédulas electorales, o sea, votan varias veces el mismo día. Yo he sido testigo de eso. Y tienes evidentemente a los funcionarios, los guardias de seguridad que no hacen absolutamente nada para detenerlo. Tienes personas que no deberían tener la nacionalidad que votan en centros alejados, como ya lo dijo el colega. Tienes en centros alejados, ya no de clase media, sino de clase popular, hechos de violencia donde los guardias de seguridad y afuera del centro electoral hay unos círculos bolivarianos, es decir, vamos a decir el brazo armado del partido de gobierno presionando a la gente para que vote por el candidato de ellos y los acompañan hasta la mesa electoral para asegurarse. Y de paso hay centros electorales que físicamente no existen. Ahí es donde el gobierno saca el 100% de los votos, literalmente el 100% de los votos. Si en una mesa votaron 1000 personas, tiene 1000 votos el candidato del gobierno. Y así en múltiples mesas, algo que estadísticamente es una imposibilidad. No estoy hablando ni siquiera del 90%, 100%. Entonces tienes toda esta serie de fraudes múltiples, o sea que no es que es un solo fraude, no es que hay un botón que lo oprimen y automáticamente se hace el fraude, sino son múltiples fraudes que se hacen ese mismo día y que terminan dando un resultado. Y lo último que hemos visto, cuando al final las cifras no convencen al gobierno, pues tienen el comodín del CNE de simple y llanamente inventar las cifras, que lanzan un boletín y dicen, pues bueno, aquí votaron 10,5 millones de personas, como pasó en el referéndum del Esequibo. No importa que no haya habido nadie en las colas, no importa que pues era patente de que no votó casi nadie, no importa, lanzan un boletín y, o sea, lo dicen a viva voz y el boletín lo publican 3 días después mientras acomodan las cifras y a conveniencia. Correcto. Luis, me gustaría preguntarte sobre lo que decías, porque estabas diciendo que tú mismo habías visto personas que claramente no eran venezolanas votando en las elecciones, digamos, como parte de una estrategia también para generar más votos, pero también han habido bastantes denuncias de venezolanos en el exterior de que no pueden inscribirse para votar. Digamos, el caso de las primarias fue diferente porque fueron primarias autogestionadas, con lo cual el incentivo era de que puedan votar.
¿Tú crees que, digamos, la cantidad de millones de venezolanos que hay en el extranjero van a poder votar en las elecciones o hay una estrategia, digamos, para reducir esos votos? Hay una estrategia para reducir drásticamente esos votos. Por ejemplo, acá en Lima, tengo entendido que se han podido inscribir 3, 4 personas por día, porque no les dan más chance. Dicen que están muy ocupados en otras tareas. Ahora, hay un dato aquí que estoy seguro que César comparte la opinión conmigo. A pesar de esa telenovela que tú narraste al inicio de la entrevista, de María Corina, ahora el embajador Edmundo González, y los candidatos fantasmas o ficticios que arma Maduro, para que esto parezca una campaña verdadera, transparente y justa, está el tema de las encuestas. Y te lo digo porque yo trabajé por una encuestadora muy importante en Venezuela que sigue haciendo encuestas. Mira, con María Corina, con Corina y con Edmundo González, la gente en un 75% quiere votar a favor de la oposición y contra Maduro. Y eso es lo que los tiene locos. Y por eso es que tienen que armar, como dice César, estas trampas. Ellos ya pudieron haberse hasta ahorrado las elecciones y anunciar los resultados de una vez, porque los van a acomodar, porque el Consejo Nacional Electoral está en manos del gobierno. De hecho, fue elegido por una comisión donde prácticamente la oposición no tenía nada que decir. Y a sumar a esto, que la campaña tiene unos cronogramas. Se supone que la campaña va a empezar 2 o 3 semanas antes del 28 de julio, en fechas emblemáticas. El 5 de julio es el día de la independencia de Venezuela, y el 28 de julio, el día supuestamente en que nació Hugo Chávez. O sea, ellos van acomodando estas narrativas, pero tienen en cuenta que están perdiendo en las encuestas. Así se pusiera el Pato Donald como candidato a la oposición, ganaría el Pato Donald si las elecciones fueran justas, libres y transparentes. Y cuando te digo que la campaña va a empezar el 5 de julio, sin embargo, como tenemos un candidato a presidente, mis fuentes me dicen que ya gastó $100 millones como candidato a presidente, porque inventan cada día una actividad con maestros, el día de la vacuna, el día del ganado vacuno. ¿Por qué? Porque él actúa como presidente y como candidato, mientras que la oposición no tiene ningún chance de acceder a ningún medio de comunicación. Y en el caso de María Corina, como sabemos, le ponen trabas para viajar en avión, para instalarse en una ciudad, para ir a un hotel, para ir a un autobús, le ponen trabas en las carreteras. Esto es un circo, no hay otra palabra. Correcto. Bueno, es que es una situación compleja el tratar de tener elecciones en un gobierno que claramente no es democrático, ¿no? Pero vamos a una pausa y volvemos para seguir hablando de ese tema. Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre la situación en Venezuela. Y César, yo quería hacerte una pregunta ya más general tal vez, pero lo que hemos estado conversando en los últimos minutos sobre que se inhabilitan candidatos, que no se dejan inscribir candidaturas, que se inventan votaciones en centros, que se inventa en general las cifras si es que no llega a los estándares que tiene el gobierno de cómo debería haber ganado la elección. Porque siempre se hace la diferencia con Cuba, ¿no? Nadie tiene ningún reparo en decir la dictadura cubana, pero sí hay más reparos en decir de repente la dictadura venezolana. ¿A qué crees que se debe eso? Bueno, primero a cómo llegó la dictadura venezolana. Cuba llegó al poder, o digamos el castrismo, de una vez a través de las armas, de una revolución armada. Eso pudo haber sido el caso del chavismo si hubiesen tenido éxito el 4 de febrero. Al haber sido derrotados, llegaron por la vía democrática. Y bueno, lamentablemente las elecciones en el año 98 fueron democráticas, tan democráticas que pudo llegar a este señor. Y pues bueno, eso siempre le ha dado una apariencia, digamos, democrática, de que tiene apoyo popular. En mi opinión, el apoyo popular lo perdieron definitivamente ya a partir del año 2004, y desde el año 2004, en mi opinión, no hay elecciones limpias en Venezuela. Todas las elecciones han sido fraudulentas.
pero al tener elecciones y al tener esta fachada, digamos, con una oposición, permitiendo partidos políticos, siempre ha sido muy difícil para los politólogos definirla como un sistema dictatorial. Y no es el único caso. Por ejemplo, tenemos el caso de Rusia, que últimamente, bueno, con el caso de la guerra en Ucrania, ya han prohibido definitivamente la oposición verdadera en Rusia, ya se han ido asimilando de que es una dictadura, pero este tipo de regímenes fueron catalogados como sistemas híbridos, es decir, dictaduras que mezclaban aspectos democráticos, pero en realidad no tenían nada democrático, solamente que lo hacían como un show, como una, digamos, una característica para una distracción para los politólogos, pasar días y debates interminables de definirlo si es o no una dictadura. Pero cuando nosotros vemos el trasfondo de lo que pasa en Venezuela, es claramente una dictadura. Y el otro detalle que tiene la dictadura venezolana es el tema del petróleo. Tiene muchísimos más recursos que la dictadura cubana y eso le ha permitido comprar un lobby internacional y ahora inclusive dentro de empresas norteamericanas, cosa que Cuba no ha podido tener. Entonces, pasa, por ejemplo, una empresa como la Chevron que quiere tener su participación en Venezuela, digamos que hace negocios con el gobierno y dentro del gobierno hay muchos lobistas al exterior que promueven esta narrativa que dentro de todo hay unas elecciones, no es una dictadura como tal como la cubana, etcétera, etcétera. Entonces tiene estas características. Correcto, y digamos, esa compra de voluntades se ve bastante en las votaciones, por ejemplo, de organismos internacionales como en la OEA, donde después de abiertas violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, igual los votos siguen respaldando en parte al gobierno de Venezuela, ¿no? Y justo como conversando sobre el proceso electoral, queda bastante claro que lo que se está viviendo en Venezuela es una dictadura. Sin embargo, hay varios países que todavía tratan de incentivar a Venezuela con acuerdos como si ese no fuera el caso. Lucho, ¿tú crees que, digamos, este podría ser un punto de inflexión ya para que gobiernos como el de Estados Unidos dejen de tratar de incentivar a Venezuela, digamos, por la ruta democrática cuando claramente han tomado una ruta más dictatorial? Creo que el gobierno de Estados Unidos ha tenido una política exterior, en el caso venezolano, muy errática y muy pragmática, porque como explica César, todo se basa en los negocios. Si hay petróleo y hay empresas hasta norteamericanas que van a suscribir, participar en esta payasada, bueno, eso es lo que hay. No quisiera dejar del tema internacional sin mencionar el caso del Esequibo. Ellos utilizaron como un globo de ensayo el tema del reclamo de esa franja del Esequibo, que cuando yo era niño, me imagino que César también, siempre se nos pintaba con unas rayas como territorio en reclamación. Ellos utilizaron eso hace poco para ver qué tanto la opinión pública venezolana se unía en pro del Esequibo. Después lo dejaron de lado para dedicarse a montar toda esta trama de intereses. Y ahora vuelve al tema. Yo tengo la impresión que el tema del Esequibo va a ser un tema de campaña porque ellos van a querer agrupar la población alrededor de un tema bandera. Y creo que viene una campaña también muy violenta de amedrentamiento de los candidatos de la oposición verdaderos y de sus dirigentes de base organización. María Corina tiene como 5 o 6 dirigentes de su partido que están presos. Y ahora, a partir de ayer, tenemos un nuevo elemento, el señor Tarek, el que fue presidente de PDVSA. Explico brevemente para que la gente diga, ¿qué tiene el presidente de PDVSA que ver aquí? Mira, hay como 5 jerarcas en el gobierno venezolano, en eso que se llama, que César muy bien lo describe como una dictadura híbrida, que se reparten los grandes negocios. Ahí está Nicolás Maduro y su esposa, está el propio Diosdado Cabello, está Jorge Rodríguez y su hermana Delcy, y Tarek. Ellos se repartían las grandes coimas, como se dice en el país, que tienen que ver con los negocios de la corrupción. Bueno, se ve que en alguna negociación el presidente de PDVSA pidió más dinero, más millones para su pedacito de poder, y ahí se dio una fricción entre Nicolás Maduro, Diosdado Cabello
Tarek. Él estuvo un año, digamos, escondido y ayer aparece. El gobierno va a parecer que, hemos detenido al hombre más corrupto de Venezuela. Lo van a utilizar igual que el Esequibo como un tema electoral. Pero estas elecciones están ganadas por el madurismo. Y yo coincido con César que hace muchos años la oposición no puede ganar una elección. Recuerdo que uno de los candidatos últimos antes de María Corina dijo: yo quiero ver las boletas de votación, los cuadernos electorales o, en el caso de las máquinas, las fichas que la máquina vota después que uno vota. ¿Se acuerdan? Nunca se pudo hacer esa auditoría, porque ellos, cuando se empeñan en esto, pase lo que pase, con observadores, sin observadores, los observadores son payasos de turno, van a ganar las elecciones. Y esto me duele mucho, me imagino que a César también y al continente americano, porque nos estamos acostumbrando a que en Venezuela hay elecciones cada 6 años para que ganen los mismos de siempre. Sí, justamente sobre el tema de las elecciones, ¿no? Porque siempre ha sido complejo el proceso electoral en gobiernos que no son democráticos, pero en el caso de este proceso electoral último, yo siento y creo que podría ser también parte de una estrategia de la oposición de que, más allá de si se llega a lograr un proceso electoral, digamos, más o menos libre, que es casi imposible, este proceso lo que está haciendo es fortaleciendo el liderazgo de la oposición frente al gobierno de Nicolás Maduro. Pero si la salida no es electoral, César, ¿cuál puede ser la salida a esta situación? La única salida es armada. Voy a ser muy sincero, porque esto es un régimen que se sustenta en el uso de la fuerza bruta. Más nada. No es un régimen eficiente, hay dictaduras que son muy eficientes y en base a eso hacen su legitimidad. Caso, por ejemplo, el modelo chino. Dice, bueno, yo tengo todo el poder, pero yo te doy prosperidad, tú a cambio no haces protestas. Eso ni siquiera tiene el régimen venezolano. El régimen venezolano se sustenta en el uso de la fuerza bruta y en la corrupción de todos los funcionarios que están en Venezuela, fundamentalmente los funcionarios armados. Y por eso es que Diosdado Cabello es un hombre tan fundamental dentro del régimen, porque es lo que vendría siendo, digamos, dentro del universo ficticio norteamericano de las series de ficción, el kingpin, es decir, el hombre que ha corrompido a todos los funcionarios. Y es él mismo, porque él lo dice prácticamente a viva voz: si nosotros salimos, todo el mundo aquí va preso, porque aquí estamos todos en el mismo barco. ¿Cuál es el barco? El de la corrupción, de corrupción y delitos de lesa humanidad. Entonces, en base a eso se fundamenta el régimen. Y la única forma de sacar a un régimen como estos, que ya no se sustenta en una ideología, no se sustenta en nada más, sino, digamos, en puros hechos de corrupción, hay que verlos como una organización delincuencial, es suplantarlos por la fuerza, porque ellos se mantienen única y exclusivamente a través de la fuerza, hayan o no elecciones. Entonces, solamente a través de la fuerza es que se pueden sacar. Y creo yo que la oposición ha jugado muy mal. Yo se lo puedo pasar, digamos, en el año 2009, que todavía no se había dado cuenta, mucha gente estaba, digamos, inexperta, pero ya a estas alturas se ha jugado muy mal en seguir la vía electoral, porque es una distracción que justamente le conviene al régimen. Y peor aún, que ahora el régimen ha decidido profundizar su sistema dictatorial y está imitando ni siquiera el modelo chino, sino el modelo ruso, en el cual hay una oposición oficial, es lo que llaman los rusos oposición sistémica, que es elegida por el Kremlin, en este caso elegida por Miraflores, y son ellos los que se están enquistando en el poder. Y el candidato del gobierno, aparte de todos estos candidatos fantasmas como el Conde del Guácharo y Bertucci y los otros, el candidato oficial del gobierno es el señor Manuel Rosales, que ya una vez entregó la victoria en el año 2006, decidió no pelear el fraude que le hicieron, porque justamente tienen un acuerdo para que su partido tenga el poder ahí en Zulia, y mientras unos saquean el país entero, el otro se conforma con saquear su feudo. Y ese es el señor que van a imponer en la oposición, le guste o no a la gente, sea o no legal.
y ese es el candidato que va a ser el día de las elecciones. Correcto. Una pregunta cortita, Lucho. Si seguimos la línea de que las elecciones no son posibles y tiene que ser una salida armada, ¿te parece que es factible? Porque estamos viviendo un momento, digamos, geopolítico distinto, ¿no? Tal vez en el 2016-2017, con gobiernos más cercanos a la oposición en América Latina y con un gobierno en Estados Unidos que parecía dispuesto a tener una posición más dura, era más factible. ¿Te parece que podría darse, dadas las condiciones geopolíticas que vivimos? Sería lo ideal, pero yo lo veo difícil por el contexto del momento, de la coyuntura. Pero se pudo hacer en Panamá, por ejemplo. Entraron, sacaron esa basura que estaba gobernando ese país como si fuera su hacienda privada y el régimen democrático volvió. Lo que pasa es que insisto que la política errática de los Estados Unidos, que además no mira a América Latina sino como un patio trasero, no nos da mucho chance. Yo pensé alguna vez, y lo propuse, que como se hizo en algún otro país, los cascos azules de la ONU vinieran a hacer el proceso electoral. Pero eso pasaría por una decisión del Consejo de Seguridad, donde Venezuela está amparada en Rusia, en China, que defenderían lo contrario. Que tienen poder de Pero veto, por además. las buenas, como dice César, no van a salir. Es demasiado dinero el que ganan todos los días. Es mucho lo que se está jugando. Yo recuerdo un poco mi época de observador electoral en el Perú. Yo decía, ¿por qué? Hablando del tema Fujimori, ¿por qué Fujimori se quiere presentar por una tercera vez? Si él más bien que deje el gobierno en el 2000 y seguramente por las buenas obras que hizo, que el pueblo en el Perú se lo reconoce, del año 90 al 99, él de repente se puede presentar dentro de 5 años y gana la elección. Y me dijeron, no, porque Montesinos tiene muchos negocios amarrados en el Perú del 2000. Bueno, es un poco lo que está pasando en Venezuela. Maduro no quiere dejar el gobierno para presentarse, por ejemplo, dentro de 6 años, porque perderían todo y, como dice César, se destaparía toda la podredumbre de los negocios que se hacen con nacionales y con internacionales todos los días. Correcto. Sí, bueno. Es un caso muy complicado y duele tener que pensar que una salida militar sería, pero no hay otra manera. Esta gente está agarrada como garrapatas. Y un detalle que hay que recordar, en Venezuela hay más generales que en todo el ejército norteamericano. ¿Por qué? Porque hay 2.000 generales que ganan unos sueldazos y que están comprados por el régimen. Correcto. Lo que vive Venezuela ciertamente es una situación bastante complicada que vamos a seguir bastante de cerca. Muchas gracias por acompañarnos, Lucho. Un gran abrazo para ustedes y a Toulouse. Muchas gracias por acompañarnos, César. Muchas gracias. Fue un gran placer compartir con ustedes y con usted también, Lucho. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta con las conclusiones del programa. En primer lugar, hablamos sobre la situación en México, ¿no? Una situación bastante complicada para el gobierno de López Obrador, porque se han abierto varios frentes a nivel internacional, además de enfrentar un proceso electoral en casa. En primer lugar, se ha enfrentado a Javier Milei, el presidente argentino, lo cual no es una sorpresa, era un enfrentamiento esperado, creo que en toda la región. También se ha enfrentado al gobierno peruano porque ha impuesto visas a los peruanos para que puedan entrar a México. Y tal vez el problema más grande que puede tener en estos momentos es el enfrentamiento que tiene con el gobierno de Ecuador, ¿no? Hace unos días las fuerzas militares ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México en Quito para poder encarcelar a Jorge Glass, el ex vicepresidente que enfrenta cargos de corrupción. Entonces, el gobierno de López Obrador, que ya está llegando a su fin, está teniendo una serie de meses accidentados que al parecer no tienen ningún impacto en lo que es el proceso electoral que se vive en México, pero que sí pueden tener un impacto en cómo se va a interpretar el legado que va a dejar en este país. Y por otro lado, hemos hablado de la difícil situación del proceso electoral en Venezuela, ¿no? Un proceso electoral bastante complicado que viene teniendo varios obstáculos para la oposición en lo que ya es abiertamente una dictadura que viene ocurriendo en el gobierno de Nicolás Maduro, al no dejar postular candidatos de oposición y es más, ya llegar al punto en el cual el mismo gobierno determina quién puede ser candidato y quién no.
en lo que los invitados de este programa han considerado que un proceso electoral es casi un show y no podría llegarse, digamos, a salir de este problema del que está Venezuela a través de un proceso electoral, sino que tendría que ser a través de una situación armada, lo cual igual también es bastante complejo. Entonces, lo que viene ocurriendo en Venezuela debería preocuparnos a todos, especialmente porque es un país con bastante poder en América Latina. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.